Llegamos a este lugar con el deseo de que tú obres en nosotros, que nosotros podamos durante estos próximos minutos, Señor, adorarte a ti, escuchando tu palabra, meditando en lo que Cristo hizo, para que podamos nosotros ser llamados tu iglesia, para que podamos ser llamados tus hijos, para que podamos tener una esperanza de encontrarnos nuevamente con Jesucristo, con el Cordero que quitó el pecado del mundo, con el que lavó definitivamente, Señor, nuestro pecado. Padre, queremos darte gracias, porque cuando Jesús tomó voluntariamente la decisión de ir a la cruz para ocupar nuestro lugar, ahí estaban nuestros nombres. Y queremos darte gracias. Queremos agradecerte, Padre, porque ninguno de nosotros podría hoy ser escuchados por ti si Jesús no hubiese hecho lo que hizo en esa cruz por nosotros. Y por eso, Señor, queremos pedirte que esta mañana tu palabra pueda ser expuesta con claridad, recibida con gozo y después practicada, Señor, con sabiduría, con destreza. Ayúdanos, Señor. Queremos escucharte a ti y por eso clamamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos acompañe esta mañana, llene nuestro pensamiento, cautive nuestra atención, doblegue nuestro orgullo. Que tu palabra, Señor, sea como la espada de la que habla el autor a los Hebreos, que penetra lo más profundo de nuestro corazón para discernir incluso nuestras motivaciones. Rogamos, Señor, que tu palabra sea utilizada con ese propósito en nuestra vida para salir de aquí, Señor, más conformados a la imagen de tu Hijo Cristo, más enamorados de ti. Ayúdanos, Señor. Encomendamos estos minutos a ti, Señor, y pedimos tu asistencia en nuestras vidas, de este siervo y de quien escucha hoy tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo Cristo lo pedimos. Amén. Buenos días, hermanos. Una vez más, le damos gracias al Señor por permitirnos compartir este espacio juntos. Es una gran bendición encontrarnos cada domingo en este lugar. Voy a pedirles que abran su Biblia en la primera carta de Pablo a los Corintios, por favor. Primera carta de Pablo a los Corintios. ¿Cómo les fue con la tarea? ¿Alguien ya terminó de leer la primera carta a los Corintios? No pregunté que si alguien la ha leído, sino que como tarea, era una tarea de leerla. Espero que más de uno haya leído esta carta alguna vez en su vida. Si no, seguramente es lo que va a ocurrir durante esta serie, que vamos no solamente a leerla, sino a estudiarla, y es lo que hemos venido haciendo desde el capítulo 1. En el capítulo 1, Pablo revela la raíz de todos los problemas que él va a tratar en esta carta. Ustedes ya recuerdan eso. No solo los resultados a los que hacemos referencia muchas veces, porque hablamos de la división, que es algo que se percibe mucho en esta iglesia, en la iglesia a la que Pablo está escribiendo esta carta. No solo eso, sino que el apóstol Pablo nos advierte de que ese problema requiere una solución y que lo que Cristo está tratando de hacer en la iglesia es formar la mente de Cristo. Eso lo vimos la semana pasada en el último mensaje. Pero hay algo que se opone a eso, hay un problema de fondo, pero todos estamos involucrados en eso, en que el Señor está formando la mente de Cristo a través de su iglesia o en su iglesia.
Ahora llegamos al capítulo 3, ahí estamos esta mañana, vamos a predicar o estudiar los versículos 1 al versículo 9, y aquí Pablo cambia un poco el enfoque. Ya no solo habla de sabiduría y hace ese contraste de la sabiduría que hizo en capítulo 1 y capítulo 2, sino que va a confrontar uno de esos pecados que tiene que ver con la división, que es resultado de la división, o que trae como resultado la división. El capítulo 3 es un capítulo muy conocido en la Biblia de esta carta, porque habla de la inmadurez espiritual de la iglesia. Entonces, lo que podríamos hacer esta mañana es como tratar de hacer un rayos X personal para hacer un diagnóstico al finalizar este mensaje y saber dónde estamos de acuerdo a lo que Pablo quiere revelar a la iglesia, porque él va a tratar este asunto con la iglesia. Esto es muy importante porque si pensamos en el mensaje anterior, que es la madurez o la mente de Cristo, como el Señor o Pablo instruía a la iglesia, que era lo que el Señor quiere hacer, la inmadurez espiritual impide precisamente que la sabiduría de Dios desarrolle ese pensamiento cristiano en nosotros. ¿Ok? De nuevo, la inmadurez impide que el Señor desarrolle el pensamiento cristiano o el pensamiento de Cristo en la mayoría de los miembros de la iglesia, de los creyentes. Pero muchos de nosotros no somos conscientes dónde estamos espiritualmente. Algunos fácilmente podrían levantar la mano y decir que son maduros espiritualmente. Y es difícil realmente contestar esa pregunta. Creo que es una pregunta muy personal. Una forma de saber que tu mente está cambiando a la manera de Cristo es justamente lo contrario, es la madurez que logramos adquirir a través de ese proceso que inicia en el momento de nuestra salvación. Así vamos sabiendo qué tan formada va siendo la mente de Jesús en nosotros. A eso entonces nos referimos como madurez espiritual. ¿Qué pasa cuando los creyentes no viven como creyentes, pero son creyentes? Hemos escuchado casos como esos, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? En otras ciudades, hablemos de otros países si quieren, ¿cierto? Nada que tenga que ver con nuestra realidad, pero hemos escuchado de eso. Muchas de esas personas creen que son espirituales, pero hay un problema con eso, y es sus vidas, la forma en que están viviendo. Personas que yo escuché ayer un testimonio, no recuerdo de quién, y es bueno que no recuerde de quién, que decía, no, pero él es cristiano, pero a él no le importa eso. Bueno, tenemos un problema, tenemos una contradicción, y eso pasa con personas que creen, pero no están viviendo de acuerdo a la mente de Cristo, a los pensamientos de Cristo. Es importante que todo cristiano crezca y que podamos ver el crecimiento. Si usted lleva al niño al médico, el médico va a sacar una curva de crecimiento, va a ir midiendo eso en cada consulta que usted tiene con el niño, ¿cierto? Los que son papás saben eso. Pero si el médico ve que esa curva no sigue avanzando, no sigue tomando su camino, ¿qué dice? Tenemos un problema. Hay algo que debemos revisar. Y eso llama la atención del médico. Entonces, por eso es importante hacernos un diagnóstico para saber si realmente estamos creciendo. Crecimiento no es igual a tiempo. O sea, no porque llevemos más tiempo necesariamente estamos creciendo, dando fruto, o teniendo la mente de Cristo. Claro, hay una parte de la inmadurez que es algo natural, que se puede concebir, porque todos, digamos en cierta forma, somos inmaduros o inexpertos en algo. Un bebé, un niño, es inmaduro y eso no está mal, ¿verdad? O sea, no podemos pedirle a un niño de 2 años que tenga madurez en algunos asuntos, no.
sea, uno espera de ese niño que actúe como niño. O sea, hay una parte natural de eso, pero con la línea o con la curva de crecimiento uno espera que eso vaya cambiando. Y eso es lo que va a tratar aquí el apóstol Pablo en este capítulo. La división y los celos en esta iglesia, en la iglesia de Corinto, eran un problema. Pero además de que eran un problema, eran la evidencia de la inmadurez de los hermanos. Porque problemas siempre van a estar en la iglesia. Si la iglesia está compuesta por pecadores, ¿qué podemos esperar? Pecado, ¿cierto? Entonces el problema no es que fulano de tal me dijo tal cosa, o que fulano de tal no me miró, o que fulano... No, ese no es el problema, porque la iglesia está conformada por pecadores redimidos. El problema es cómo respondemos al pecado. Y eso deja al descubierto muchas veces la inmadurez de las personas. Si en el capítulo 2 vimos que el Espíritu nos da la mente de Cristo, en el capítulo 3, el apóstol Pablo nos va a confrontar. Y podemos hacer o formular esta pregunta pensando en lo que Pablo va a decir aquí. ¿Estamos viviendo conforme a la mente de Cristo? ¿Estamos viviendo así? Miren por un momento, para recordar, porque sé que todos no estuvieron la semana pasada aquí, miren el versículo 16 del capítulo 2. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo formula. ¿Hablando de quién? ¿De los apóstoles? No, él está hablando de todos los cristianos, incluyéndolo a él. Que todos los cristianos, todas las personas que han recibido a Cristo, tienen la mente de Cristo. Por eso cuando inicia el capítulo 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, nos da la línea de que este es un mensaje para cristianos. Porque algunos dicen, no, es que esto no tiene que ver nada con cristianos. ¿Sí? Quizás o no son cristianos, pero no, Pablo deja claro que sí son cristianos y que tienen la mente de Cristo o que eso espera el Señor, pero tienen un problema y el problema tiene que ver con la carne o con su inmadurez y eso es lo que él va a tratar aquí en los primeros versículos del capítulo. Leamos ahora sí y del versículo 1 al versículo 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aquí vamos a encontrar el primer punto de nuestro mensaje. Me gustaría que pensáramos cuál es el camino a la inmadurez. ¿Cuál es el camino? ¿O cómo comienza ese camino? Y veamos las respuestas en el pasaje. Aquí yo encuentro una evidencia de eso. El camino de la inmadurez comienza en estos primeros 3 versículos cuando vivimos como carnales en lugar de espirituales. Ese es el camino de la inmadurez y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Observe que el apóstol Pablo está relacionando lo que ya ha dicho en los 2 primeros capítulos. Él tiene, aunque aquí hace un enfoque diferente, él tiene eso en mente. En los primeros capítulos 1 y 2, y quiero que revisen eso, en el capítulo 1, en el versículo 1 al 10, él menciona las divisiones. En el versículo 17 al versículo 22, seguramente usted subrayó algunas de esas cosas. Él menciona la admiración por la sabiduría del mundo. Era una atracción
para los hombres y un problema para la iglesia. Luego en el capítulo 1, en el versículo 29, estas son cosas que ya vimos. Versículo 29 al 31, él habla del orgullo espiritual. En el capítulo 2, en el versículo 1, bueno, hasta el versículo 5, él habla de una evaluación superficial de lo que los hombres ven superficialmente. Y en el último mensaje, que fue el de la semana pasada, nosotros vimos la falta de discernimiento espiritual. O sea, él está hablando desde el capítulo 1 hasta este capítulo, y está mostrando señales de inmadurez en la vida de los cristianos. Pero primero no trató ese tema, primero trató el tema central o el problema central, que era que estaban divididos, no tenían un mismo parecer, y eso obviamente ocasiona inmadurez o división. Eso fue el primer problema que él trató. Ahora entra de fondo a tratar con algunos problemas, y este es un problema de la iglesia. Por eso él no puede hablarles como a espirituales, es como si ellos se resistieran a dejar de ser niños. Note la forma en que dice el versículo 1. No puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales. ¿Usted ha sentido que alguien le habla como si usted fuera un niño? ¿Agugú? ¿Papito? ¿Chiñito? ¿Cómo se siente cuando alguien lo trata como si usted fuera un niño? Yo entiendo que a veces en la familia hay cosas como esas, ¿cierto? Las esposas le dicen muchas veces a los esposos papitos o mi bebé. Uno entiende dentro de ese contexto algunas de esas cosas, aunque eso no es una cultura general, ¿sí? Es algo nuestro. Pero Pablo dice aquí que él no puede hablarles a ellos como adultos, sino como niños. Eso nos informa algo de lo que está pasando en la iglesia. La inmadurez espiritual queda claramente evidenciada, y no solamente porque Pablo está diciendo esto, sino que ya demostré en los capítulos 1 y 2 los problemas que vienen presentándose en la iglesia, que tiene y está muy relacionado con las actitudes de un niño, y actitudes que son propias de la naturaleza o de la carne, ¿sí? Que muchas veces están asociadas con los niños, desafortunadamente, porque pues en un niño uno supone que está apenas aprendiendo, está siendo formado su carácter, sus actitudes. Entonces ahí viene el trabajo del papá, ¿sí? De enseñarle, comparte con tu hermanito, o obedece, cosas que el niño tiene que ir con el tiempo aprendiendo. ¿Qué cosas o qué actitudes hemos visto en esta carta hasta ahora? Celos, ya lo mencioné en el capítulo 1, competencias, conflictos, orgullo, hablando de la sabiduría, lo que ellos querían lucir, porque Corinto era una ciudad muy filosófica, la elocuencia era algo que todos perseguían. Si miras otro capítulo, luego del capítulo 3, si miras al capítulo 4, vas a encontrar los mismos problemas. En el capítulo 4 vas a encontrar orgullo. Si llegas al capítulo 5, encuentras inmoralidad, una inmoralidad tolerada por la iglesia. El capítulo 6 encuentras pleitos inmorales ahí, personales. En el capítulo 8 encuentras un egoísmo disfrazado. En el capítulo 9, miren el capítulo 9, el capítulo 10 encuentran idolatría, desorden. En el capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, ahí se ve como una competencia espiritual. En el capítulo 15, mucha confusión doctrinal. O sea, si ustedes miran toda la carta, que vamos a estar desarrollándola, ustedes van a ver
muchas indicaciones de inmadurez de parte de esta iglesia. O sea, lamentablemente en la Biblia no hay otra iglesia que tenga este mismo diagnóstico de una iglesia tan inmadura y carnal como esta. Aunque hay una descripción de Juan de 7 iglesias, creo que esta se lleva el premio campeón. ¿Sí? Ni siquiera salió en la lista de Juan, imagínense. Pero es bueno que nosotros tenemos esta carta acá, porque tenemos un buen ejemplo de las cosas que no debemos hacer. Y muchos de nosotros, lamentablemente, aprendemos así. Debemos aprender primero lo que no debemos hacer y luego aprendemos lo que debemos hacer. Entonces, providencialmente Dios permitió que esta iglesia viviera de esta forma. Y yo creo que no siempre fue así. Yo creo que el mensaje que Pablo escribió a estos hermanos fue un mensaje que hizo efecto en la vida de ellos y fue transformada. Y eso es la razón y esa es la esperanza que tiene Pablo, que ese mensaje que él está comunicando a la iglesia transforme la iglesia. Y es la misma esperanza que yo tengo y la misma esperanza que usted debería tener. Pablo dice, ok, ustedes son niños en Cristo, pero el problema es que están siendo gobernados por sus actitudes pecaminosas o carnales. ¿Usted ha notado algo de eso en su vida? Que tiene una actitud que lo domina y que es de su carne. Yo sé que nadie va a levantar la mano. Esta palabra que Pablo usa aquí, de nuevo, miren el texto, versículo 1, sino como a carnales, luego en el versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, hace la pregunta, ¿no sois carnales? 3 veces la usa en solamente 3 versículos. ¿Sabe cuántas veces aparece en toda la carta? 3 veces. Porque es una palabra fea, ¿sí? Sarquico es como en el griego. Y siempre está hablando de las cosas que pertenecen, que son propias a la carne y que de alguna forma describen la inmadurez. Podríamos o necesitamos definir qué actitudes son propias de la carne o qué es una actitud carnal, porque algunos parece que no distinguen eso. Creo que un niño espiritual no distingue eso, no distingue lo carnal de lo espiritual. Entonces, ¿cómo podríamos definir una actitud carnal? Si su reacción es según su naturaleza caída o pecaminosa, en lugar de vivir bajo la mente de Cristo o el poder de Cristo, entonces podemos catalogar esa actitud como una actitud carnal. ¿Entendieron eso? Esto es sí, esto es no, hermanos. ¿Sí están aquí o no? Parece que faltó tinto. Según la naturaleza y la respuesta a lo que la respuesta nuestra, eso va a evidenciar si es una actitud pecaminosa o carnal, ¿sí? Porque si está siendo gobernada, si mi respuesta a una situación está siendo gobernada por la palabra de Dios, por lo que tengo dominio propio y respondo como Dios quiere, pues yo no puedo decir que eso es una actitud pecaminosa o carnal. Pero si es lo opuesto, pues yo creo que ya podemos nosotros notar más fácil eso, ¿sí? Es actuar como si no tuviéramos el Espíritu Santo, aunque lo tengamos. Como si apagáramos, como si hubiese un botón. Y parece que algunos lo hacen, ¿sí? Porque se dan a la carne, ¿sí? O sea, alguien diría, no, es que todos tenemos un mal rato. ¿Y cómo sustentamos eso en la Biblia? Bueno, por naturaleza estamos mal, pero somos llamados a tener la mente de Cristo. La prueba de la madurez no es cuando tú sabes algo, sino cuando reaccionas a eso que tú sabes.
Esa es la prueba de la madurez, no de la inmadurez. ¿Usted conoce personas adultas que cuando algo sale mal, ellos quieren hacer berrinche? ¿Conoce personas así? ¿Sí o no? Normalmente, no siempre zapatean, no. Pero de alguna forma hacen berrinche, ¿sí? Se molestan muchas veces. O se aíslan. O simplemente culpan a otros. ¿Eso no es acaso una reacción de un niño infantil? Si usted no le da el dulce al niño, ¿el niño qué hace? Berrinche, ¿cierto? Y si ya eso no le funciona, entonces, ¿cierto? Eso es actitud inmadura. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, inmadurez. Y la inmadurez de alguna forma tiene que satisfacer la carne. Hay muchas formas de expresarse. La carne lo sabe hacer muy bien. Pablo dice que esa es la razón por la que ya no puede hablarles así, porque son niños espiritualmente y no puede tratar asuntos espirituales. Él no puede avanzar hasta que él no entienda dónde están ellos espiritualmente. Esto es muy importante, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto ayuda en el desarrollo de una persona. Si tú sabes dónde está, obvio que ayuda. Si sabes qué edad tienes, pues sabes la dieta que necesitas, ¿cierto? No, con 1 año de nacido no le vas a dar una frijolada y unos... No. La forma en que tú describes a esa persona te va a ayudar a saber cómo lo trata. Y por eso Pablo dice, yo no puedo hablarles a espirituales. Aquí en esta carta, en general, como les mostré, el placer toma un papel muy importante. Y reemplaza la disciplina y reemplaza la madurez. Y por eso es que Pablo está hablando de estas cosas. Entonces, la carnalidad es algo con lo que todos vamos a tener que lidiar, o la inmadurez, porque todos arrancamos así, siendo niños espiritualmente. Eso es natural. Pero no estamos hablando de la primera etapa, sino que cuando ya sean adultos, cómo deben ser tratados. ¿Y qué es lo que espera Pablo que pase cuando una persona es adulta? Ahora, la carnalidad no siempre es fácil de detectar. Muchas veces se disfraza de orgullo. A veces ese orgullo está disfrazado también o adornado con algo espiritual. Entonces alguien podría hacerse pasar como una persona espiritual, pero realmente tiene un berrinche, ¿sí? Y está mostrando una actitud de la carne. No, pero es que yo soy el líder. Eso lo hace más espiritual, ¿cierto? El reclamo, ¿sí? O es que yo soy miembro, o es que yo llevo más tiempo en la... O sea, de alguna forma excusamos el berrinche, pero es un berrinche. Berrinche es berrinche. A los 5 o a los 10 o a los 20 sigue siendo berrinche. Sigue siendo una actitud de la carne. Y eso es lo que Pablo ve acá. Ahora, ¿qué no es carnalidad? Porque entonces uno dice, entonces yo no puedo decir nada. Yo no puedo tener emociones. Yo no puedo decir que tengo una debilidad porque soy carnal. No, está bien admitir que tenemos debilidades. La Biblia nos pide que confesemos nuestros pecados. El problema no es el problema. El problema es no salir del problema. El problema es quedarnos ahí y querer seguir siendo niños cuando somos llamados a crecer. Ese es el problema. ¿Ha visto usted personas que se aferran a la niñez? ¿Que no quieren salir de esa etapa de sus vidas? Entonces, el camino a la inmadurez comienza cuando, ¿cuál era el primer punto? Cuando vivimos como carnales en lugar de espirituales, ¿sí?
porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, todas actitudes de la carne, la pregunta es, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Encontramos una respuesta a esa pregunta en el capítulo 4. Bueno, no es de ellos. Pablo está haciendo la pregunta para que ellos se evalúen, se autoexaminen. Pero miren el versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Otra vez la pregunta, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. O sea, Pablo no deja que ellos respondan la pregunta. Da el argumento por el que él cree que ellos son. Pablo no está jugando a ver si de pronto le pega a que son carnales. No, él sabe que son carnales. Pero él quiere que ellos reflexionen sobre este tema. Y por eso les anima con las preguntas. Piensen de esta manera. Aquí vemos el segundo punto. El camino a la inmadurez comienza cuando exaltamos a hombres en lugar de reconocer a Dios. Cuando el hombre es más importante que Dios. Cuando la opinión del hombre es más importante que Dios. Cuando lo que importa es lo que dice la gente y no lo que dice Dios. Entonces, ese es el camino a la inmadurez. Pregunta. ¿Cuál opinión es más importante para ti? Lo que diga mi esposa, pastor. Eso es importante. Hay que consultar. Pero ¿es la opinión de Dios lo que prima en su vida? Es decir, lo que Dios dice en su palabra. Podemos acomodar fácilmente eso, ¿cierto? Y todavía mostrar inmadurez. Aquí el argumento es que, y Pablo les recuerda, algunos dicen ciertamente soy de Pablo. O sea, eso parece que algunos lo traían como un buen argumento para excusar su carnalidad. Pablo, es que tú sabes que yo te sigo a ti. Eso parece maduro, ¿cierto? Tú sabes que yo soy de los tuyos. Pues Pablo dice no, eso es carnal. Eso es carnal, ni de Apolos. Y por eso hace la pregunta otra vez, ¿sois carnales? El camino de la inmadurez continúa cuando ponemos nuestra confianza en personas en lugar de Dios. ¿Cuántas veces se ha sentido decepcionado por alguien? Por una persona. No, mire a su lado. A veces son personas cercanas, a veces gente que amamos, a veces personas que están en la iglesia, ¿cierto? Pero ¿usted encuentra en algún lugar en la Biblia donde Dios dice que pongamos nuestra confianza entre las personas? Yo no encuentro eso. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor, pero nuestra conducta y nuestra tendencia es a poner la confianza en el hombre. Y cuando ponemos la confianza en el hombre, entonces hacemos berrinche. ¿Por qué? Porque no recibimos de Él lo que nosotros necesitamos, lo que yo espero, lo que yo creo, lo que a mí me gusta. Y entonces, ahí viene la inmadurez, ahí viene el berrinche. Por eso Pablo dice, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Esa comparación que hace. ¿Qué es? En las palabras de Pablo, ¿quién era Pablo? Él llegó a decir cosas tan duras de sí mismo. Pablo llegó a decir que él era un abortivo. Cosas fuertes. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Y luego da la respuesta a esta pregunta. Si quieren pensar algo de mí, dice Pablo, pues yo soy ¿qué dice el texto? ¿Qué dice? Servidor. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Eso es lo que dice Pablo. Eso somos. Aunque en Corinto se escuchaba a Pablo y se escuchaba a Apolos, él dice,
nada de eso tiene valor. Cuando el enfoque se desplaza de Dios al hombre, nuevamente estamos pensando como carnales. O en otra traducción, creo que en la nueva traducción viviente dice, pensamos como los del mundo. Porque la gente es así, en el mundo hay esa serie de expectativas siempre en las personas, ¿cierto? Nos enseñan a poner a las personas en cierto pedestal y tener una opinión alta de cada uno de ellos. Eso es normal en el mundo, pero Pablo dice, así no funciona la iglesia. El enfoque no puede ser reemplazado, siempre tiene que ser Dios. La inmadurez convierte a líderes en ídolos. Y por eso algunos estaban dispuestos a hacer lo que fuera por los apóstoles. Y eso no es difícil ver hoy. ¿Cómo vemos eso hoy? Bueno, ustedes miren la política, ¿sí? Donde personas se identifican apasionadamente con un color, una bandera, un nombre. Ahorita en esta época de campaña eso es, ¿cierto? Lo interesante es que muchos de ellos ni siquiera lo conocen, o sea, no conocen su estilo de vida, no conocen qué piensa acerca de Dios, acerca del aborto, acerca de la vida, acerca de Jesús, no, nada, eso no importa. Votemos por él o por ella. Eso es apasionante, eso es lo mismo, yo soy de, y ahí está el nombre. Reemplazamos eso. En cierta forma eso es inmadurez. Yo entiendo que tenemos un deber democrático, ¿verdad? Somos llamados por Dios a orar por nuestras autoridades, elegir con sabiduría y tenemos que prepararnos y usar bien nuestros recursos, nuestro tiempo, pensar y orar y hacer una buena evaluación por las personas que van a ocupar un cargo en nuestro país. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Eso es una realidad. Pero no podemos idolatrar a nadie. Eso sucede en las iglesias también. Cuando la fe se ata a una persona, empezamos a idolatrar a esa persona porque yo no he visto a nadie que predique como él. Entonces, algunos tienen hasta 3 pastores, aunque en su iglesia hay un solo pastor, ¿sí? Y hablan como sus pastores. No voy a nombrar a ninguno para no herir. Tienen formación de pastores virtual. Hermanos, Dios nos ha bendecido, sí, eso es verdad. Tenemos muchos hombres, muchos recursos hoy día, libros, cadenas, internet, o sea, una cantidad de cosas que podemos, pero la realidad, y pobres de ustedes, es que este servidor es su pastor. Esa es la realidad. Y eso lo demandó Dios. Y puedo decir, como dice Pablo aquí, que soy un servidor, un colaborador del Señor. Entonces, lo que hace Pablo, cuando él dice, ¿y qué es Apolos? No pregunta, ¿y quién? No dice quién, sino ¿qué es Apolos? No hace esa pregunta. Está reduciendo, o más bien atrayendo a las personas, reduciendo el pedestal humano y lo lleva al concepto claro que el hombre tiene que tener acerca de los servidores. ¿Qué dice Pablo? Nuevamente el versículo. Miren el versículo. Versículo 5. Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Pablo dice que somos servidores. Esa palabra viene de la palabra siervos, o sea, esclavos del Señor. Podríamos decir que somos instrumentos también, porque él dice por medio de los cuales ustedes creyeron. O sea, si me consideren que soy un instrumento de Dios. ¿Qué soy? Soy el recogedor, ¿sí? Ese es un instrumento. La pala, eso es la cuchara que Dios utiliza para sus fines, para sus propósitos. Eso es lo que Pablo dice, así se considera. Uno planta, otro riega, pero Dios es quien da el
crecimiento. Recuerde, estamos hablando de la inmadurez. El camino de la inmadurez comienza cuando exaltamos al hombre en lugar de reconocer a Dios. Hermanos, y eso es tan fácil, porque estamos mirando caras. Estamos aquí mirándonos las caras. Entonces nuestra tendencia es que nos miren y que digan algo bien de nosotros, que muestren afecto hacia nosotros. Y cuando no, ¿qué va a pasar? Ahí viene la inmadurez. Ahí viene el berrinche. El crecimiento espiritual no proviene solamente de un carisma o algo propio nuestro. Pablo dice, el crecimiento lo da Dios. Un problema de fondo es la inmadurez espiritual, que distorsiona la visión de Dios. Pero Pablo recalcula y dice, ese problema se soluciona si ponemos el énfasis en quien hace que ese estado, esa condición pueda cambiar, y ese es Dios. Cuando admiramos más al instrumento o al autor, pues ahí estamos en un problema. Déjeme ilustrar eso de esta manera. Supongamos que uno está en la clínica y una persona va a recibir una cirugía, y es una cirugía muy importante, definitiva, para que esa persona pueda seguir viviendo. Entonces la persona recibe la cirugía, tienen al mejor médico ahí en el quirófano haciendo el trabajo, y luego reciben la noticia de que la cirugía fue todo un éxito. Entonces los padres de la persona que estaba en el quirófano quieren conocer al bisturí y agradecerle al bisturí por el trabajo excelente que hizo. Eso es poner el enfoque en el instrumento, no en el médico, quien hizo el trabajo. Es lo mismo que pasa cuando nosotros ponemos el enfoque en el hombre y no en Dios, porque es Dios quien hace las cosas. Eso es lo que Pablo está tratando de comunicar acá. Hermanos, y por eso es que hay tanta idolatría, porque todo el tiempo estamos pensando en los hombres. Cuando admiramos más al instrumento que al doctor, algo ya está fuera de su lugar, algo ya está mal. Y la idolatría, la idolatría moderna, porque cuando uno piensa en idolatría, yo sé que la mayoría de nosotros pensamos en ¿cómo se llaman? Imágenes, gracias. En las imágenes, ¿cierto? En los santos, pensamos en eso. Pero la idolatría moderna no necesita nada de eso. La idolatría moderna es simplemente poner algo en reemplazo de Dios. Y eso es idolatría. Yo puedo ser el reemplazo de Dios. Es decir, yo conmigo estoy bien y eso es suficiente y lo demás no importa. Yo soy el primero yo y segundo yo y tercero yo y ajá. Eso es idolatría. Esa es la idolatría moderna. A veces es una persona que se convierte en el centro de su propia vida o de su hogar o de la empresa, porque a veces eso pasa también en las instituciones o en las fábricas. En cualquier lugar pasa eso. Siempre hay una persona que se cree la última Coca-Cola, ¿cierto? Y el problema es que no es tanto que él se lo crea, sino que los demás también lo crean. ¡Oh! Me habló. Pero ¿qué pasa con eso? Esas actitudes promueven la división, promueven la separación, la comparación, promueven la competencia, la desconfianza. Ese es el problema de esas actitudes, que eso no nos hace crecer. Ese es el problema que Pablo está tratando. La cultura actual refuerza eso de una forma increíble. Las redes sociales promueven inmadurez de una forma impresionante. Seguidores, el que tenga más seguidores, ese es. Celebran cosas ridículas que yo pensé en traerles un ejemplo y dije, no, ni siquiera tenemos que darle importancia. Pero hay youtubers que tienen el premio al más estúpido y ustedes no saben cuántos seguidores tienen. Pero lo aterrador no es él.
son los seguidores. Porque tienen, o sea, yo no entiendo cómo una persona se sienta a ver una bobada que hace otro y la aplaude y después se suscribe a su canal y le da la campanita. No entiendo eso. Tiene uno que estar mal. Y eso parece gracioso, pero así es que se promueve la inmadurez. Y todo eso, ¿sabe qué hace? Afecta a la iglesia. Porque entonces celebramos las cosas que Dios quiere que no honremos. Vemos las cosas desde la perspectiva del hombre. Se mide la influencia por la cantidad de personas que te sigan o la cantidad de likes. Es así como se presenta la madurez en la Biblia. Se confunde la visibilidad con la autoridad espiritual. O sea, tenemos que discernir profundamente para poder entender eso. Entonces uno a veces hace la pregunta, hermano, ¿usted cree que eso es una actitud que corresponde a un hermano cristiano, miembro que lleva tiempo en la iglesia? Ay, no sé. Toca orar, pastor. O sea, es tan difícil. Pero hermano, está haciendo berrinche. Sí, pero oremos. Porque es que de pronto es que tiene un problema y no sabemos. Claro que tiene un problema. Y su problema es la inmadurez. Que no está pensando como Cristo. Ese es su problema. Él está pensando en que yo. Ese es su problema. Es lo que él piensa, lo que él dice, como él dice, cuando él dice, cuando. Así es. Obviamente eso retrasa la madurez espiritual. La pregunta no es si esta iglesia o cualquier generación, para hablar de los jóvenes hoy día, si esta generación de jóvenes hoy día está madurando y está madurando a la velocidad que Dios espera. La pregunta es si estamos madurando espiritualmente o estamos estancados. Porque todos debimos pasar por esa etapa. O sea, todos fuimos niños acá. Y los que no fueron niños es porque todavía son. ¿Sí? Pero todos pasamos por ahí. Hermanos, yo sé que a veces el bisturí es necesario, pero el crecimiento lo da Dios. Dios da el crecimiento. Yo creo que Pablo diría, yo soy el bisturí. Apolos es el bisturí, pero Dios es el cirujano. Él es el que hace la obra. ¿Qué necesitamos nosotros? Humanamente hay cosas que nosotros decimos, no, esto no, él no va para ningún lado, ¿cierto? O sea, pensamos en alguien o pensamos en nosotros y decimos, no, esto no. Porque no hay esperanza en nosotros. Pero si pensamos en Dios, ¿hay acaso algo imposible para Dios? Salvar a alguien, transformar a alguien, restaurar a alguien, hacer que esa persona pequeña crezca espiritualmente, dé fruto, sea usada por Dios. Hermanos, hay muchas formas de que la madurez se puede ver. ¿Cómo se ve la madurez? Bella, ¿cierto? O sea, nadie rechaza la madurez. Sí, dale tú, no, está bien, ve tú, no. O sea, cuando la madurez se hace presente, hay un ambiente de espiritualidad, de amor, de paz. Y por eso es que Pablo está esperando que la iglesia crezca en eso. El Señor, porque al finalizar, ¿usted cree que usted tendría una conversación inmadura con Jesús? Jesús hablando de los videojuegos ¿y cómo te fue en esa etapa del Xbox, Omar? Yo no veo a Jesús en eso, perdón. Hay cosas que son trascendentales para el Señor, donde el Señor tiene su mente y quiere que su iglesia, sus hijos, tengan su mente en las cosas que son importantes para Él, las cosas que Él ama, que Él abraza. Eso es lo que Pablo dice aquí. Y por eso hay un camino que Pablo quiere que ellos abandonen. Así que ni el que planta es algo. Si usted es usado por Dios para hacer algo, dele la gloria a Dios. Pero manténgase reconociendo que eso es por Él, para Él.
Es para Dios y por Dios que eso ocurre. No es por nosotros, no es porque es que no sabe todo lo que yo he tenido que hacer. Leamos versículo 8 y 9. Ya leímos el versículo. ¿Hasta dónde leímos? Nuevamente versículo 8 y 9. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí está la última parte, el último punto. El camino a la inmadurez comienza cuando olvidamos que pertenecemos a la obra de Dios. Si usted olvida eso, que usted es parte de algo divino o de la iglesia, si quiere decirlo de esa forma, bueno, ahí usted ya empezó, ya puso el primer pie en el camino a la inmadurez. Es que eso no importa. Iglesias es lo que hay. ¿Acaso yo necesito una iglesia para crecer espiritualmente? Yo puedo ser cristiano sin ir a la iglesia. Todas esas cosas son pensamientos de la carne, no del Señor. Porque el Señor murió, Cristo murió por su iglesia. Él ama a su iglesia, Él intercede por su iglesia. Para que nosotros estemos escuchando hoy su palabra, Él pagó un precio. El camino a la inmadurez alcanza su punto más peligroso cuando olvidamos que no somos nuestros. Ese es el punto más alto. Que no nos pertenecemos. Cuando olvidamos eso, que tenemos un dueño y que somos de Dios, que le pertenecemos a Dios, ya estamos en el camino de la inmadurez. Porque yo puedo decidir, ¿no? ¿Seguro? Yo puedo hacer. ¿Seguro? ¿Usted lo puede hacer? Aquí Pablo cambia otra vez nuevamente la perspectiva y dice, somos colaboradores. También dice, somos labranza de Dios. Somos edificio de Dios. Observe el énfasis que él hace aquí. Note que no dice la iglesia de Pablo o la iglesia de Apolos. Dice del Señor. Edificio de Dios. Este edificio no es de la iglesia Impacto Bíblico, es de Dios. Esta iglesia es de Dios. Eso es lo que Pablo dice aquí. Cuando nosotros vemos eso, el de Dios, la firma de Dios, eso está registrado y autenticado en la notaría. Si quieres saber en qué notaría, en la notaría de la cruz. ¿Sí? Ahí fue autenticado eso. La iglesia, hermano, no es una plataforma simplemente para hacernos más visibles o para sentirnos mejor. No. Es simplemente para recordarnos que somos de Él, que Él pagó un precio por nosotros y le pertenecemos. Esa es la realidad. La iglesia no es un proyecto de la mente del hombre. No, aunque claro, el hombre hace muchas cosas para entretener al hombre y hay iglesias que se especializan en eso, en la entretención. No en la predicación, sino en la entretención. Y eso atrae mucho. Pero esto no es un proyecto de hombres, es un proyecto de Dios. La iglesia nació en la mente de Dios. Es de propiedad de Dios. Por eso dice de Dios. Tiene el sello de Dios, tiene escritura. Hermanos, aquí en estos últimos dos versículos, hablando de colaboradores, labranza, edificio de Dios, estas tres imágenes destruyen la inmadurez. Estas tres palabras que dijo el apóstol. Primero, colaboradores. ¿Por qué? Porque no competimos, trabajamos juntos para un mismo Señor. Yo no sé si ustedes saben que aquí hay un grupo de colaboradores. ¿Sí sabían o no? No les decimos líderes potenciales en formación con estrellas, no. Se llaman colaboradores. ¿Sí? Así se llaman. Porque trabajamos juntos para el mismo Señor,
No hay competencias entre nosotros, hay cooperación, nos damos la mano, a veces nos caemos, nos ayudamos. Ese es el cuerpo de líderes de esta iglesia, colaboradores, y queremos que crezca y usted ore por ellos. Eso destruye otra vez la inmadurez, donde lo que importa es lo que usted dice y cómo lo dice y cómo se viste y si no, colaboradores. Labranza de Dios. Un campo no se puede cultivar a sí mismo. Uno quisiera, ¿cierto? Uno tiene la tierrita y la misma tierrita produzca yuca. No, alguien tiene que ponerla ahí, ¿sí? Alguien tiene que poner la semilla. Trabajamos como colaboradores para eso, pero eso depende de quién, del agricultor. Hermanos, si somos labranza de Dios, Él es quien decide qué semilla se pone, cuánto fertilizante se le echa. Él es quien dirige, Él es quien produce el fruto. Si no es así, entonces la inmadurez quiere tener el control de todo, quiere procesar todo. La inmadurez pone la confianza en el agricultor, no en el que hace que la cosecha crezca. Esa es la inmadurez. Y luego usa la última figura, que es un edificio, pero dice edificio de Dios. Un edificio no se diseña o no se construye por sí solo. A veces se destruye por sí solo. Lo digo por la pared que pintamos hace unos días y mire ya cómo está. Hay cosas que se dañan, ¿cierto? Pero que se construya solo el edificio, yo no he visto el primero. Siempre he visto gente trabajando en eso. Y siguen el plano del arquitecto. Cuando pensamos y olvidamos que somos edificio de Dios, comenzamos a remodelar nosotros y a ocupar el lugar de Dios. Porque es que nos toca, porque se nos olvida otra vez que el edificio o la iglesia es del Señor. Hermanos, yo oro por muchos de ustedes. Con cosas que ustedes me comparten, yo oro al Señor. Porque sé que ningún poder humano podría hacer un cambio en su vida, pero sé quién lo puede hacer. Y me gozo muchas veces de escuchar cuando, hermano, ¿sabe qué pasó? Tal cosa, tal cosa. Yo digo, amén. Y a veces yo quiero gritar de alegría. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tocar su corazón. Gracias por darle arrepentimiento. Gracias por aquello, por lo otro. Eso es el Señor obrando. Él es el diseñador de su iglesia. Obviamente, ¿cuál es el problema entonces aquí en el capítulo 3 hasta el versículo 9? ¿Qué es pues Pablo? ¿Qué es Apolos? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hermanos, la inmadurez pierde la perspectiva de Dios, nos aleja del diseño de Dios. Y tenemos que recordar eso. Vivimos en un mundo donde las relaciones son inestables, donde los compromisos son cada vez más frágiles, donde las personas cambian de lealtad. Un día le van a uno, otro día le van a otro. Hermanos, el propósito con todo eso en el mundo y en la cultura del mundo, como era en la cultura de la iglesia en Corinto, diluye lo que es la imagen de Cristo y la madurez a donde Cristo quiere llevar a su iglesia. Esa es la realidad. Eso produce estancamiento, no solamente espiritual, emocional. Pero si la iglesia no le pertenece a Dios, pues es obvio que eso pase, ¿cierto? Porque entonces nos toca a nosotros cuidarla. Tenemos que cuidar la iglesia. Si es de Dios, ¿quién cuida de la iglesia? Ay, pastor, pero no, usted no escuchó lo que pasó, que sí, y Dios no se vale de todo eso. Tiene que leer la historia de la iglesia para ver por cuántos desiertos fue necesario que la iglesia pasara. ¿Saben por qué? Porque Dios estaba cuidando de su iglesia. No es porque Él se descuidó, se distrajo, no.
Porque cuando Él cuida de su iglesia, así como un padre que ama a sus hijos, también la disciplina. Eso es cuidado también, porque Él es el dueño. La iglesia le pertenece. La pregunta es si usted le pertenece al Señor. ¿Mm? ¿Ya usted fue comprado por la sangre de su Hijo Cristo? Claro, pastor. Y entonces, ¿va a seguir haciendo berrinche? Si usted sabe que ya Cristo pagó y murió por eso, que le cuesta a usted. Mira, hermanos, hubo un precio tan alto en la cruz para que nosotros hoy pudiéramos estar aquí reunidos. Cristo murió. Para que nuestra oración fuera escuchada por Dios, Cristo murió. Para que nuestra adoración subiera a Dios, Cristo murió. Es un precio alto. Hubo un precio para darnos este nombre que tenemos, Iglesia de Dios. Y Cristo pagó por ello. Por eso tenemos que amarla como Cristo la amó. No podemos pisotear lo que Cristo amó, lo que Él pagó con tanto valor. Cuando olvidamos el costo, también de alguna forma menospreciamos o trivializamos el llamado que el Señor nos ha hecho. Lo vemos de menor importancia. Hágase algunas de estas preguntas esta mañana para terminar. ¿Estoy sirviendo para que Dios sea exaltado o para sentirme reconocido? ¿Cuál es la razón por la que sirve? Si lo está haciendo. Y si no lo está haciendo también. Hágase esta otra pregunta. ¿Estoy construyendo sobre el fundamento de Cristo o sobre mi preferencia? ¿Estoy cooperando con otros o compitiendo con ellos? Esta es otra pregunta. Vivo consciente de que, esta quizás es la más importante, vivo consciente de que le pertenezco a Dios. No hay forma de tener una doble agenda con Dios. No hay forma de tener una doble agenda con Él. La inmadurez dice que yo tengo mi yo, pero la madurez dice que yo lo necesito a Él. Eso dice la madurez. La madurez dice, ¿cómo te glorifico, Señor? ¿Qué vamos a hacer con ese mensaje? Hoy el Señor nos confronta, nos pide que evaluemos dónde estamos espiritualmente. Si vamos a seguir compitiendo, si vamos a seguir idolatrando hombres, si vamos a estar centrados en nosotros, o vamos a recordar que somos de Él, que le pertenecemos y que no podemos seguir quejándonos, provocando celos, irritándonos. No somos dueños de nosotros. El camino a la madurez, a la inmadurez es muy ancho. El camino, lo repito, el camino a la inmadurez es muy ancho. Un carril o una autopista de 10 carriles. Pero el camino a la madurez es angosto. Hay un camino que nos conduce a Dios. Y este es el camino de la madurez. Usted decide. John Owen decía, la mente carnal nunca puede someterse a Dios. Siempre disputará lo que no puede dominar. Esto es un puritano. Señor, gracias por tu palabra. Entendemos que estamos en tus manos, Señor, aunque muchas veces queremos negarlo y queremos incluso positivamente decir que estamos bien. Cuando tú revisas nuestro interior, nuestro mundo exterior puede verse de una forma, pero nuestro mundo interior de otra. Y a ti te importa más lo que tú ves, no lo que las personas observan, sino lo que tú ves. Y por eso, Señor, haces un llamado a tu iglesia a que podamos tener la mente de Cristo, que podamos construir la unidad,
el amor, a que podamos abandonar esa etapa de niños y empezar a crecer espiritualmente. Salir de la leche para tomar, Señor, el alimento sólido. Poder hacernos de Él, Señor, y tener convicciones fuertes, reales, Señor, que vayan por encima de lo que nuestras emociones muchas veces nos controlan o nos dictan. Ayúdanos, Señor, te necesitamos porque no podemos sin ti. Y tú no esperas que lo hagamos sin ti. Tú esperas que nos humillemos a tu Hijo Cristo, que nos rindamos a sus pies y te digamos, Señor, esta es la situación, tú la conoces, ayúdanos. Conmuévete, Señor, de tu iglesia. Rogamos por tu gracia, Señor, para que nosotros podamos ser conscientes. Que ninguno aquí, Señor, tenga más alta estima de sí, Señor. Si en algo debemos gloriarnos, Señor, que sea en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Padre, pero no quiero que salgamos de este lugar, especialmente si hay una persona que no pudo contestar esa pregunta, si le pertenece a Dios, si te pertenece a ti, si Cristo ya pagó por él o por ella. Y por eso te ruego, Señor, que hoy muevas su corazón y que acepte el pago que tú hiciste en la cruz con tu Hijo. Si tú eres esa persona, dile, Señor, perdóname. Perdóname porque sé que he sido orgulloso, negligente, necio, pecador, y perdóname. Abandono este camino de la autosuficiencia y me entrego a ti, Señor. Acéptame como un hijo tuyo, Señor, para luego poder crecer y andar en este camino de la madurez. Pero abre mis ojos y dame el poder, Señor, para confiar en ti, en tu Hijo Jesús, en el Evangelio, y enséñame cómo vivir el Evangelio. Padre, gracias por esta tu iglesia. Oramos, Señor, que la guardes. Oramos por nuestro hermano José en la sierra y por Ever, Señor, y por cada misionero en cada parte, lugar, rincón de este mundo, Señor, que sirven con el corazón para ti, Señor. Guárdalos, bendícelos, guíalos, Señor. Gracias por ellos. Ayúdanos, Señor, a gozarnos también de lo que tú puedas seguir haciendo entre nosotros, porque tú eres el dueño de esta tu iglesia y te pertenecemos. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén.